Y ahora sí, comenzamos con la lección 1 del sexto curso avanzado. Título: Vibraciones purificadoras, fuerzas purificadoras. Las vibraciones purificadoras tienen que provenir de lo superior, de focos transitorios en la divinidad. No hay nada con jerarquía en ningún plano como para poder actuar produciendo la purificación necesaria cuando la evolución trasciende una etapa hacia la otra. Por eso, todo lo que sea en el aspecto evolucionante tiene que provenir de algún foco en la divinidad. No hay ningún aspecto vibratorio generado en los mundos que tenga la facultad de cambiarlo, todo o destruir lo negativo. Pregunta: ¿fuerzas purificadoras provienen de las vibraciones purificadoras o son otras? Repito esta pregunta. ¿Fuerzas purificadoras provienen de las vibraciones purificadoras o son otras? Explicación: no. Lo que denominamos fuerzas purificadoras son en realidad otro tema, algo muy disperso o global para nuestra mente, con acción en planos de forma. No necesitaríamos originadas en focos transitorios en el seno divino. No estamos diciendo fuerzas purificadoras en este caso, cuando las vibraciones purificadoras tienen acción en el aspecto evolucionante de los mundos, sino justamente vibraciones purificadoras en y de la divinidad que se originan como respuesta a una necesidad evolutiva. Cuando esa vibración es reclamada para puntos determinados en el universo, se va adaptando hasta que llega al Cristo directo, que es quien recibe en primera instancia esa vibración, adaptando en sí la forma en que deben tomar contacto en el mundo o planos que la reclama para actuar siempre de acuerdo a la necesidad de lo reclamado. Por lo general, los medios a través de los cuales se ejerce esta acción son los elementos. Por lo tanto, diríamos que lo que denominamos vibraciones purificadoras nacen a reclamo, responden a algo y se dirigen al lugar donde se produjera dicho reclamo. Son, en consecuencia, vibraciones específicas. Pregunta: ¿descienden únicamente a través de la chispa crística encarnada? Explicación: podríamos decir que necesitan un proceso de transmisión. Si esto se opera cuando coincide con un ser crístico encarnado, en ese caso sí. Pero no siempre hay chispas crísticas encarnadas y el proceso se produce de todos modos. No pretendamos esquematizar ni saber con nuestra mente humana limitada cómo pueden ser estos procesos que nos trascienden. Seguramente debe ser como ocurre con el descenso desde planos divinos, desde focos divinos, transitorios de millones de otras vibraciones, de otras infinitas vibraciones que no podemos concebir y que se producen en el juego de la creación constantemente como respuesta a los reclamos evolutivos. En un mundo como el nuestro y en su humanidad, este descenso de las vibraciones necesarias en un momento determinado, por ejemplo, en que el reclamo es de vibraciones
purificadoras específicas para proteger su proceso evolutivo es de tal sutileza y a la vez tan complejo para nosotros que no podríamos analizarlo. Sepamos que este reclamo de vibración purificadoras, protectoras del proceso evolutivo en un mundo o en un sector del universo, no se produce ni en un momento preciso en el que encarnó la chispa mesiánica, ni tampoco durante el breve plazo de la vida humana de una chispa mesiánica. Este proceso, que reclamará vibraciones purificadoras, protectoras del proceso evolutivo, que son respondidas por focos transitorios en la divinidad, debemos considerar que comenzó hace un tiempo infinito para nosotros los humanos, que se va procesando en el tiempo sin tiempo y se va expresando también en el ritmo universal, que es ese mismo tiempo marca la evolución de mundos y humanidades. Recordemos entonces que mucho antes de lo que podríamos reconocer como la encarnación de un ser mesiánico y también mucho después de su desencarnación, como así también durante todo el periodo de su encarnación puede llegar, y de hecho llega, la vibración aludida. La chispa mesiánica, chispa crística que encarna, lo hace en un determinado momento dentro del orden perfecto de la ley, y es su vibración de amor que en conjunción con las vibraciones purificadoras universales o específicas para un mundo y su humanidad en un momento determinado de su evolución, la que conjugándose con las demás vibraciones divinas que en ese momento evolutivo el mundo recibe, permite una canalización pura que a su vez jerárquicamente canalizan de ellas seres misioneros que tienen que irradiar desde su propio amor canalizando, como dijimos, de la propia chispa crística encarnada. En ese caso, en el caso particular de seres misioneros a quienes les corresponda un contacto directo con la chispa crística encarnada, generalmente deben cumplir tareas conscientes y una acción inconsciente de irradiación cuando deben contactarse con otros seres o lugares de un mundo en los que accionan aún sin saberlo. Mis queridos, aquí vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Gracias.